Hoy por ti. Gracias, muchas gracias por continuar aquí en María Visión, en esta emisión más de A Corazón Abierto. El día de hoy con un programa que espero les guste, tanto como a mí me gustó cuando me platicaron el título del programa, el tema de este programa, los señores Valderas, Arturo y Gema, quienes están con nosotros, no sin antes saludar a Mariana. Mariana, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, pero muy contenta de estar aquí con todos ustedes, acompañándonos con estos invitadazos especiales que son nuestros maestros de vida en este programa, Arturo y Gema Valderas. Y pues bueno, con este tema, ¿quieres curarte? Y yo le pregunto a usted en casita, ¿quieres curarte? Pues bueno, ya vamos a ir viendo y desglosando de qué trata este tema, pero bienvenida Gema, bienvenido Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, adelante, Salvador. Gema. Bueno, pues empezamos con el texto bíblico porque yo creo que es el que nos va a dar el marco para poder abordar y profundizar esta pregunta que pensaríamos que es algo muy obvio. ¿Quieres curarte? Si alguien hemos estado enfermos de cosas y lo primero que queremos es aliviarnos de un dolor de muela, de un dolor de cabeza, de una migraña, de un cólico, y quieres curarte, pues es esta invitación que Jesús nos hace. Porque además hace un día o dos escuchamos en el Evangelio, en la palabra de Dios, que decía nuestro Señor, pidan y se os dará. Antier. Antier, ¿no? Ajá. Entonces, El que pide recibe. El que pide recibe. El que busca encuentra, Exacto. el que toca se le abre. Pues, ¿qué nos falta? ¿Qué pasa? A ver, adelante, vamos a platicar de esto. Arturo, no le dimos la palabra a Arturo, Gema. Ahora va a hablar el público para decir, dejen hablar a Arturo. Dejen hablar a Arturo. No, pues él luego no nos va a soltar la palabra. Entonces ahorita hay que aprovechar. Sí, el tema tiene que ver con una palabra de Jesús. Es una pregunta, ¿quieres curarte? Y está en el Evangelio según San Juan. Entonces sí, habla de la curación. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. El primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado en cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le responde el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otros antes que yo ya llegaron. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Es el Evangelio de San Juan. San Juan, vamos a dar la referencia. Sí, es el Evangelio según San Juan, es el inicio, capítulo 5. Y estamos leyendo de los versículos del 1 al 9. Por si allá en casita quieren darle otra leída, sí, ¿verdad? Y pueden inclusive pues trabajar un poquito en esta facultad del querernos curar. De querernos curar. Es muy interesante este texto. Ahora nos vamos a poner los lentes. Sí. Para ver qué hay detrás de las palabras. A ver, vamos. Y detrás de las imágenes. Sí, San Juan es un evangelio sumamente interesante, muy especial, por eso de los 4 evangelios, 3 se agrupan en los llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y a San Juan se le llama el 4 evangelio, tiene características muy, muy especiales. Una de ellas es que va narrando acontecimientos históricos, pero en la narración del acontecimiento también tiene una serie de símbolos, es decir, no solamente narra el acontecimiento como una historiografía, sino da un mensaje muy profundo y espiritual. De hecho, tiene que ver el Evangelio de San Juan, sabemos que es el último que se escribió, y es ya un evangelio eclesial, es decir, ya la iglesia
tenía varias décadas de existir, y el Evangelio está también dirigido precisamente a la comunidad cristiana en cuanto tal. Entonces no solamente va a narrar los hechos, sino en la misma narración nos va a dar un mensaje espiritual. Y espiritual no quiere decir teórico, sino que tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestro proceso de maduración. Y el texto habla de la enfermedad. Dice que Jesús, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Probablemente Jesús subía al templo cada vez que había fiestas grandes. Había 4 grandes fiestas. Una de ellas era Pentecostés. Probablemente se trata de esa fiesta. Y el texto dice para una fiesta de los judíos. Pues uno podría suponer que San Juan no tendría que aclarar que son los judíos. Nada más que en el contexto del Evangelio, los judíos son ese grupo de judíos opuestos que se oponían a Jesús, los que finalmente van a terminar decidiendo su muerte. Y Jesús sube al templo, a la ciudad de Jerusalén, y dice el texto que había una piscina, la llamada probática o de Betesda. Esta era una piscina, y dice del texto, de 5 pórticos. Era un cuadrado con un pórtico en medio, de forma que se formaban los 5. Y Betesda, o probática, significa misericordia o casa de la misericordia. Era una piscina puesta ahí, parece ser para llevar agua al templo con el objeto de las purificaciones. Cuando las personas subían al templo de Jerusalén, antes de entrar, tenían que hacer rituales de purificación. Hay que recordar, por ejemplo, a María, que 40 días después sube con Jesús al templo para presentarlo, para hacer este ritual del rescate de Jesús. Y entraban, antes de ingresar al templo, había una serie de alberquitas, de piscinas, y se sumergían ahí en un ritual de purificación, y ya realizado ese ritual entraban al templo. Y parece ser que la probática daba agua a esas piscinas de purificación. También hay un dato interesante en relación a que parece haber algún movimiento, porque el texto dice que había ahí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando la agitación del agua, porque había una tradición. La tradición decía que de cuando en cuando, de vez en vez, un ángel bajaba a la piscina y movía el agua. Y una vez que el agua se movía, el primer enfermo que se metiera quedaba sanado. Parece ser que es una tradición que viene de otra piscina que estaba cerca, que era utilizada también como rituales de curación, pero era una piscina pagana, no era judía. Y aquí probablemente ese movimiento del agua era provocado por alguna corriente interior, diríamos, del agua, un venero, algo así. Pero existía esa tradición. Por eso, junto a la piscina, están todos los enfermos. Y dice San Juan, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando ahí que el agua se agitara. El ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía, después de la agitación, quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Y había ahí un hombre que llevaba 38 años. Bueno, antes, a San Juan no pone ninguna palabra que, por un lado, parece ser que no sea histórica, por una parte, pero con un símbolo de carácter espiritual. San Juan nombra primero el título de la piscina, es la misericordia. Y tal vez en el Antiguo Testamento el rasgo más nombrado, más característico, más específico de Dios, dentro de muchos, es la misericordia, justamente. Y Jesús va a acercarse a la piscina, precisamente como Dios que viene a su pueblo,
trayendo la misericordia de Dios. Este sería como el rasgo más importante. Por eso llega también a esta piscina. Hay que recordar que había otra fuera casi de Jerusalén, que era la piscina de Siloé, a donde también Jesús manda a aquel ciego de nacimiento que le puso barro en los ojos y se cura cuando se lava del barro. Entonces, diríamos que la piscina representa esta misericordia de Dios hacia los enfermos. ¿Y por qué la pregunta ¿quieres curarte? ¿Y por qué la mención de los enfermos ahí? Porque una de las consecuencias del pecado es justamente la enfermedad. La enfermedad aparece generalmente como consecuencia del pecado, entendido el pecado como el desorden introducido por el diablo, pero también de este desorden que deja en nosotros el pecado original, esta llamada concupiscencia o inclinación al mal, este deseo o tendencia a hacer lo malo. Y es desde el paraíso terrenal que aparece ya este problema en el hombre. El pecado que tiene consecuencias. Y si lo pusiéramos en términos de desorden, el desorden que tiene consecuencias. Tenemos que hacer una pausa, Arturo, Gema, Mariana, estimado auditorio. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes. No sin antes mencionarles que tenemos obsequios. Nos han traído Arturo y Gema estos hermosos costalitos para relajarse en el cuello, ¿verdad? Y aliviar el dolor. Y aliviar el dolor. Se pueden poner frío o calientito, ¿verdad? Alivia el dolorcito. Si quieres curarte. Si quieres curarte. Esto es una obra de arte de Gema. Ella lo hace y nos lo obsequia a nuestro auditorio. Tenemos 2 que se regalarán, seleccionaremos de todas las llamadas. Y luego en el siguiente segmento les platico de un evento que vamos a tener y que nos gustaría regalarles pases, boletos para ustedes y para quienes nos los pidan también. Y una playera que nos hace el favor de regalarnos Francisco González de No Tengas Miedo. Pero regresamos, no nos cambie. Por seguir con nosotros aquí en A Corazón Abierto con este tema sasasazo. ¿Quieres curarte? Así que invite a su familia para que lo vean en familia. Este es un tema muy importante y este programa está dedicado para usted y para su familia, por supuesto. Y llámanos para que puedan gozar de estos obsequios que son también curativos. Entonces, ¿quieres curarte? Es la pregunta del día de hoy, el tema del día de hoy. Y pues estábamos con Arturo, con este hermoso texto bíblico de Juan. Nos estabas explicando, Arturo. Y con Gema. Sí, claro. Pero se quedó Arturo hablando. De Valderas. Yo pensaba que únicamente en los judíos se tenía esta idea de que la enfermedad era una consecuencia de haberte portado mal. Pero en la biología, en el orden natural, es una consecuencia de portarte mal, ¿no? Es decir, los excesos te llevan a enfermarte. Sí, lo que el pecado hace es romper ese equilibrio. En el Génesis, en el capítulo 3, cuando se narra ya la caída en el pecado original, hay 4 consecuencias. El paraíso terrenal representa este estado de equilibrio, de armonía en el cual Dios crea al hombre, pero esta negativa a obedecer la voluntad de Dios, que finalmente su voluntad siempre es amorosa y siempre es para nuestro bien, cuando el hombre se separa, se producen 4 desequilibrios muy graves. El primero, se produce la ruptura del hombre con Dios. Por eso Adán y Eva se esconden cuando oyen los pasos de Yahvé en el jardín. Después se rompe la armonía interior. Se dan cuenta de que están desnudos. Empiezan culpas, vergüenzas, etc. Se rompe la armonía entre el hombre y la mujer, empiezan las mutuas acusaciones. Y después se rompe la armonía con la naturaleza. La mujer tiene que dar a luz con dolor y el hombre tiene que esforzarse mucho para la manutención. Por supuesto que muchos de estos fenómenos son naturales, pero lo que la palabra de Dios nos dice, el mensaje de Dios, es que hay una ruptura y nosotros en el uso de nuestra libertad sí podemos romper estos vínculos
Pero cuando rompemos originalmente el vínculo con Dios, toda nuestra vida se desajusta y se desorganiza. Y la enfermedad es una de las consecuencias de ese desajuste, de esa desarmonía. Y por esto, en el texto de San Juan y en los evangelios en general, va Jesús a aparecer curando. Lo cual no quiere decir que venga a ser una especie como de médico para resolver todos los problemas de salud. No, lo que quiere decir es que en Jesús Dios se hace presente para darnos esta misericordia y restaurar la armonía con Él. Pero si restauramos nuestra armonía con Él, si nuestra relación con Él realmente es profunda y auténtica, es desde el Espíritu, toda nuestra vida tendría que tener signos de esa armonía. Y la salud es uno de ellos. Antes se decía que alrededor de un 80%, por ejemplo, de las enfermedades tenían un origen psicosomático. No exclusivamente, diríamos, las emociones solamente eran causa directa de enfermedad. Pero actualmente pues ya se calcula que hay un componente psicológico emocional de cerca del 95% en las enfermedades y los problemas de salud. Y uno podría decir, no, pero es que una enfermedad puede venir de un accidente, por ejemplo, ¿no? Y sí, de acuerdo, es decir, una persona puede, por ejemplo, chocar en su automóvil, lastimarse el cuello, etcétera, y uno podría decir, bueno, esto no viene de una desarmonía. Pero podemos recordar un caso de una persona que conocimos ya hace tiempo, que cada medio año, cada año que la veíamos con frecuencia, pero cada año resulta que venía con su cuello ortopédico, ¿no? Entonces, ¿qué te pasó? No, pues tuve un accidente en mi coche, etcétera, ¿no? Y al año, oye, otra vez con el cuello ortopédico. ¿Qué te pasó? No, pues también un accidente en mi coche. Y dice, oh, mira, qué curioso. Pero cuando empezamos a observar con más detalle, vimos que era una persona sumamente, vamos a decir, revolucionada, ¿no? Es decir, subía las escaleras, corre y corre, bajaba las escaleras, corre y corre, andaba corre y corre todo el día. Entonces, esa hiperactividad o esa actividad tan precipitada, nosotros suponemos que está detrás de los accidentes, porque manejar, si como caminaba y subía las escaleras manejaba, bueno, pues obviamente tarde que temprano iba a tener un accidente. Uno podría decir, el problema en el cuello no es resultado de la desarmonía. Claro que sí. Es decir, una persona necesita ser activa, pero sin precipitarse. Si una persona que constantemente se precipita, pues finalmente tiene un problema de armonía. Si no hay una ¿Y te has fijado que en nuestro actual mundo vivimos corriendo en muchas ocasiones? Con prisa, Sí. todos tienen prisa. Como que todos tienen prisa. Sí. En las ciudades grandes, como el Distrito Federal, en Nueva York, las personas parecen que van por herencia, ¿no? Como hormiguita que va. Como hormiguitas, así corre. Y eso es lo que sucede, que no hay una armonía, no hay una paz interior, no hay una tranquilidad con la que tú puedas tomar tu tiempo, ¿verdad? Porque como tú dices, muchas cosas de nuestra vida se desajustan o se ajustan estando en armonía con Dios. Sí. Y estamos en la época de las enfermedades de todo tipo, espirituales, emocionales, físicas, y la naturaleza es muy sabia. Dicen, Dios perdona todo, el hombre a veces perdona, pero la naturaleza no perdona nada. Si nos excedemos en el comer, en el descanso, que no descansamos, no dormimos bien, no comemos bien lo adecuado para nuestro cuerpo, pues no nos extrañamos que se va a enfermar, ¿no? Claro. Aguanta mucho, pero Sí, paga pero, su factura. como digo, hasta los fierros se desgastan, Claro. ¿verdad? Claro. Y bueno, en el caso del texto de San Juan que leímos, que estamos comentando, al menos hay muchos otros planos, pero al menos hay como dos planos de análisis. El primero, decíamos, es el acontecimiento en cuanto tal. Pero el primer mensaje está referido precisamente a los judíos. La piscina es una piscina judía para las abluciones, para las purificaciones de los judíos, para entrar al templo de Jerusalén. Pero, ¿qué representa? Estaba en la piscina y dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Yacían. ¿Qué
¿qué significa yacer? Estar tirados. Estaban tirados, o acostados, o recostados, o... Sí, yacer es estar prácticamente tirado. Cuando me vine para acá, mis hijos yacían En casa, cama ¿no? todavía. En cama todavía. Exacto, estaban horizontales ahí. Entonces, bueno. Y dice, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Menciona 4. En ningún momento sale un leproso, ¿te fijas? No, Ellos no se podían acercar. no, No, ellos no podían estaban lejos. Sí, sí. No podían subir al templo. No. Estaba prohibido. Pero son enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. 4 categorías. ¿Por qué pone 4 categorías de personas aquí? El número 4 en la Sagrada Escritura representa la totalidad, haciendo referencia a los 4 puntos cardinales. De forma que estos que están aquí representan a toda la multitud, a toda la humanidad, diríamos, que estamos heridos, lastimados por este pecado original que introduce en nosotros este desorden, esta desarmonía. La desarmonía con Dios, obviamente, es el pecado, pero con el prójimo, por ejemplo, la falta de caridad, con nosotros mismos igual, la falta de amor, de cuidado de nosotros mismos, con la naturaleza lo estamos viendo constantemente, ¿no? Entonces representa toda esta multitud que está a la espera de la misericordia de Dios que los cure de esa situación. Y estaba ahí, dice, había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Uno podría decir, bueno, ¿y qué importa la edad? Puede tener 20 o 30. No, dice, había un hombre que llevaba ahí 38 años enfermo. ¿Por qué pone el número 38 San Juan? Porque hay otro número que es simbólico también, muy importante en la Sagrada Escritura, que es el 40. El número 40 representa muchas cosas. Por ejemplo, en el caso, nosotros seguimos viviendo la Cuaresma, que son 40 días. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el monte de la tentación. Israel estuvo 40 años en el desierto. El número 40 tiene un significado simbólico y representa la vida de una persona, diríamos de una generación. ¿Y qué significa entonces el 38? Que este hombre se acerca prácticamente a su final. Casi toda su vida estuvo Enfermo. ¿Qué representa? Representa al pueblo judío, en primer lugar, que está llegando a su final en cuanto al plan de Dios de salvación. Hay un periodo en el cual el pueblo es elegido, el pueblo de Israel, para ir preparando la redención. Y ese periodo se acerca rápidamente ya al final, pero diríamos que el pueblo judío, por más que ha tenido rituales, como el de las curaciones, el cumplimiento de la ley, nunca pudo recuperar la vida interior, la salud espiritual, que es la vida de la gracia. Entonces, por más rituales, abluciones, ofrendas, sacrificios, que tenían, por supuesto, la finalidad de hacer esta preparación, ninguna práctica de estas logró la salud del espíritu, que es la gracia. Y entonces se acerca rápidamente a su final, pero ha estado 38 años enfermo. Se va a curar, lo cual representa pues que viene Dios mismo en la persona de Jesús para la redención. Y se acerca, dice, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Esta es la pregunta. Uno podría suponer que la pregunta es ociosa. Si esta persona está ahí tirada, está en la piscina de señor, Bethesda. es obvio. Es obvio. Es obvio que, ¿para qué le preguntas? Sí, Así, ¿por qué le pregunta? mira, es muy interesante el texto por eso y elegimos este tema. Porque parecería obvio que un enfermo se quiere curar, pero no es tan obvio. ¿Por qué? Porque curarse tiene un precio. Y con mucha frecuencia ese precio no lo queremos pagar. Hay los psicólogos le llaman ganancia secundaria al estar enfermo. Una persona que está enferma
a lo mejor sí tiene el problema, la enfermedad, el dolor, dificultades, etcétera, pero también tiene la ganancia de que los demás le cuidan, le atienden, etcétera. Si una persona que está enferma recibe, no da, recibe atención, recibe cuidado, apapacho, afecto, cariño, visitas, etcétera, es, diríamos, receptora de muchos beneficios por estar enferma. Si se sana, pues ya no tiene esos beneficios. Pero lo vamos a revisar con detalle. Jesús le hace la pregunta, pero este hombre no contesta. El hombre no contesta a la pregunta de Jesús. Jesús le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. No respondió a la pregunta. Hay una respuesta indirecta, y tiene que ver con que los demás no le ayudan. Otro tiene a lo mejor allá a sus parientes, sus amigos que ven el agua y rápidamente lo llevan. Dice, yo no tengo a nadie, y cuando yo apenas ahí voy tratando de meterme al agua, pues ya otro se me adelantó y ya se curó. Yo aquí estoy enfermo, ¿no? Y entonces Jesús ya le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. En ese primer plano representa la redención que Jesús trae. La enfermedad implica, pues, simboliza este desajuste, esta desarmonía y en último término el pecado, que Jesús viene a redimirnos de él, ¿no? Y entonces la curación va a representar esta salvación. Pero, decíamos, la pregunta de Jesús tiene mucho sentido y lo interesante es que este hombre no responde a la pregunta de Jesús. ¿Por qué? Porque decía, hay muchos beneficios indirectos de estar enfermo. ¿Cuáles son las características? Hemos hecho una pequeña enumeración, porque ya en un segundo plano, el texto se refiere no solamente al pueblo judío o solamente a la descripción de un acontecimiento histórico, sino se refiere a nosotros mismos. Si nosotros somos parte de esta multitud, somos parte de la humanidad, que tenemos enfermedad en el sentido de desajuste, o más bien, como estamos desajustados espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, físicamente, es resultado de esta desarmonía. Tenemos la enfermedad sería la manifestación justamente de que hubo o hay una desarmonía en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de los niños, lo hemos comentado en otros programas, como cuando en su familia hay problemas de agresión, de violencia, etcétera, cuando la familia está desajustada, invariablemente los hijos van a presentar ese desajuste en su personalidad, en sus emociones, en su relación con los demás, pero van a ser ese reflejo de los enfermos. De alguna u otra manera nos vamos a enfermar. Y el texto se refiere, y es lo que quisiéramos hacer, pues aplicarlo a nosotros. Porque nosotros somos parte de esa humanidad y estamos también representados y metidos en este hombre que tiene 38 años enfermo, que quiere decir pues prácticamente toda su vida. ¿Quién más, quién menos en una familia disfuncional? Pues desde el origen. Sabemos, por ejemplo, que el bebé en el seno materno puede recibir daños desde ahí. Si la mamá, y otra vez viene la cadena, hasta la tercera y cuarta generación, si la mamá tiene un problema de desajuste, desequilibrio, es alcohólica, es fumadora, trabaja demasiado, no descansa, tiene un desajuste en su actividad diaria, el bebé va a tener una consecuencia de desajuste y de desarmonía. Igual decíamos, nacer y crecer en una familia disfuncional va a generar este desajuste, problemas emocionales, problemas de relación con los demás, problemas de manejo emocional, etc. Y también, por supuesto, que su consecuencia que sería el problema de la enfermedad física. La enfermedad física viene siendo, en muchísimos casos, motivada en parte, generada en parte,
de esta desarmonía en la forma como nosotros vivimos, en la manera como nos relacionamos con Dios, en los ajustes o desajustes internos que tenemos, en el desajuste de la relación con los demás y del entorno. Sabemos, por ejemplo, que enfermedades están derivadas de la contaminación, del agua, de la atmósfera, etc. Y entonces esa enfermedad de vías respiratorias, vías digestivas, etc., está vinculada con una agresión al medio ambiente. Es decir, hay una desarmonía en ese sentido. Y entonces la enfermedad, por eso es tan importante en la Sagrada Escritura, la enfermedad va a ser como el signo, el símbolo, en una buena medida, de ese desajuste, de esa desarmonía. Sí, a mí me ha tocado ver casos de, por ejemplo, esto que decías, Arturo, de la reacción de niños, familias donde hay mucha diferencia en el trato de un niño y otro. Haz de cuenta, era una niña muy bonita, muy blanca, y luego después nació un niño pues más morenito, más diferente. Y bueno, este niño al final, durante varios años de su vida, cíclicamente se enfermaba. Y a la hora que se enfermaba, pues toda la atención, todo el cariño, los regalos, todo para el niño, ¿no? Y ya se aliviaba. Y después, 2, 3 años, otra vez. Y otra vez también me tocó trabajar mucho con niños de enfermos de cáncer. Y el caso que, bueno, de los que más me impactaron, de una niña, Lupita se llamaba, que estaba muy bien y nace una hermanita después de ella, enferma, donde toda la familia se concentra en la hermanita enferma. Y la niña de 3, 4 años queda como desamparada. Y dice un día ella, porque la mamá me comentó, dice, ¿sabes qué me dijo Lupita? Se me quiero enfermar muchísimo, muchísimo para que me atiendas igual que a mi hermanita. Y a los 5 años murió de cáncer la niña. Sí, son mecanismos enormemente poderosos, porque ya lo hemos dicho también en otro momento, somos una unidad, no somos pedazos de persona, por allá el espíritu y acá el cuerpo y allá las emociones, no, somos una sola unidad. Aprovechando que estás diciendo eso, Alfredo Trujillo, de Guadalajara, gracias por su llamada telefónica, te felicita y les pregunta a Arturo y a Gema, ¿cuál es la diferencia entre sanar la mente y sanar el alma? Ahorita estás diciendo algo al respecto, por eso lo quise leer. La Sí. mente, el alma, el cuerpo. Sí, lo que pasa es que Somos una unidad, exactamente. podríamos reducir prácticamente el ser humano a 2 entidades que lo componen, que es espíritu y cuerpo, o más bien espíritu encarnado. Entonces lo que es la mente o lo que es el espíritu tiene una serie de facultades que solamente se pueden poner en operación a través del cuerpo. El espíritu humano, por ejemplo, es inteligente, tiene voluntad, tiene libertad, pero solamente puede funcionar cuando está encarnado y se va a expresar a través de la inteligencia, a través del intelecto, a través de las emociones, etc. En ese sentido hay una unidad inseparable entre la vida espiritual, la vida mental o emocional y la vida física. No, la distinguimos por método, pero básicamente no hay una diferencia. Es algo integral, ¿verdad? Está integral o integrado. Sin embargo, tu cuerpo y tu mente pueden morir. Lo que muere es el cuerpo. El cuerpo. Lo que llamamos la mente, que es la parte inteligente, esa es la facultad del alma. El alma o espíritu es inteligente. Y voluntad y tal. Sí, sigue subsistiendo incluso después de la muerte del cuerpo. El cerebro es el que... Ok. Donde radica Opera a través del cerebro. Ajá. El software y todo lo que Ajá. es El hardware el sería hardware. el cerebro y el software sería el espíritu. Ok, entonces el hardware Como la es el que esencia. muere. Sí, un exacto. programa de computación no funciona si no tiene una La- computadora física. Claro. La computadora física sería el cuerpo, pero el alma es el programa. Ahora, sistema. la computadora no me sirve sin programa, pero el programa no funciona sin computadora. Sin computadora. Esta relación, para ponerla un poquito como analogía, sería la del ser humano. Por esto, la enfermedad no está aislada de lo que ocurre en la persona. De hecho, parece ser que la enfermedad es una manifestación de lo que ocurre en la totalidad de la persona. No es nada más el síntoma. El síntoma es una especie de reflejo de lo que está ocurriendo con la persona. Entonces, la pregunta de Jesús
en el texto sigue siendo importante y quisiera abordarla desde un ejemplo también. Hace años conocí un sacerdote que me platicó algo interesante. Me dijo, dice, fíjate que yo tengo un problema muy fuerte en el oído y hay un médico que es muy, muy bueno y me ha curado. Dice, pero es muy dolorosa la curación, muy, muy dolorosa, pero muy eficaz. Es decir, yo tengo un problema serio, me dijo, y me mantiene bien, pero periódicamente tengo que ir a que me cure el oído. Y nosotros sabemos que una de las partes más sensibles en términos del dolor es el oído. Sí. Y entonces me dijo, fíjate que me encontré a una monjita que también tenía un problema serio con el oído, y le dije, mira, está el doctor fulano de tal que es muy, muy bueno, y es más, a sacerdotes y religiosas no les cobra. Ve con ella, con él. Y me dijo la monjita, me dice el sacerdote, me dijo que no, porque era muy doloroso. Entonces, ¿cuál es el motivador para no curarse? El miedo. El miedo y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el proceso para recuperar la armonía es un proceso doloroso. Hay que sufrir para dejar de sufrir. La monjita tenía que ir con el médico a sufrir, como iba el sacerdote, para no sufrir la enfermedad. Entonces, hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento inútil de la enfermedad, que simplemente lo vamos a paliar con valga la redundancia, paliativo. Así es. O el sufrimiento que nos va a llevar a la armonía y a la recuperación precisamente de la salud. En el ejemplo, por ejemplo, de la muchacha esta que corría todo el día, probablemente ya no chocara si su vida la equilibrara un poco más, si caminara más despacio, si manejara más despacio, etcétera. Volvemos en un momento más, vamos a hacer un corte, está muy interesante, pero el tiempo se nos va como la arena entre los dedos de las manos y tenemos que hacer este corte, pero tenemos obsequios también, ya recibimos llamadas, regresando vamos a leer la voz del público, la voz de usted, no sin antes mandar un saludo a Jorge Sánchez, gracias Jorge, mucho gusto en conocerte, y a Rafael Torres, de verdad, gracias y a seguir para adelante. Regresamos, no nos cambie. Por seguir aquí con nosotros con este tema, ¿quieres curarte? Con Arturo y Gema. Y pues bueno, a propósito del tema, tenemos llamadas de ustedes que también son parte de este programa. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Lourdes Bretón de Puebla nos comenta que hoy su madre espiritual, Conchita Cabrera, partió a la casa del Padre. Hace 75 años nació ella y hoy partió. Que Dios la tenga en su gloria. Muchas gracias por compartirnos esto. Conchita Cabrera de Armida fue la precursora de los misioneros del Espíritu Santo, de la espiritualidad de la cruz. Y hoy, hace 75 años, eleva su alma a Dios. Es la fecha en que normalmente ella está como sierva de Dios ahorita en este momento. Yo entendí como que había fallecido el día de hoy. Hace 75 años. Conchita Cabrera de Armida es una madre de familia, viuda, ¿verdad? Allá en San Luis Potosí, mexicana, y fue la inspiradora, por Dios nuestro Señor, para fundar con Félix de Jesús Grullé, la espiritualidad de la cruz con los misioneros del Espíritu Santo y todas una serie de congregaciones. Pues muchas gracias, Lourdes, por compartirnos este interesante dato. Muchas gracias. María Leticia Piña de Tamaulipas, muchísimas gracias por sus bendiciones y dice que Dios los siga bendiciendo y haga dar más testimonio de la grandeza del Señor. Muchas gracias. María Concepción Pulido de aquí de Guadalajara, muchas gracias por sus felicitaciones y sus saludos. Eloísa de la Cruz Reyes de aquí de Guadalajara, muchas gracias. María Cecilia Rábago de Aguascalientes, muchísimas gracias por sus saludos y va a estar dentro de nuestras oraciones. Guadalupe Lizardi de aquí de Guadalajara saluda a los invitados y desea que puedan acompañarnos al Monasterio de la Visitación. Les hace una atenta invitación Guadalupe Lizardi. Gracias, Lupita.
Bien. Gracias. José Antonio Moreno de aquí de Guadalajara, muchas gracias. Patrocinio Jiménez, un saludo muy especial a Patrocinio Jiménez que no falla todos los sábados. Sí, gracias. Nos marca de aquí de Guadalajara, muchas gracias. Lupita Valencia de Zapopan, Jalisco, felicita y saluda, muchísimas gracias por tus saludos y un saludo especial para ti también. Ana Rosa Parra de aquí de Guadalajara dice que no se pierde nuestros programas. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa. Tere Velázquez de aquí de Zapopan, muchísimas gracias por sus saludos y sus felicitaciones. Y Marta Martín del Campo de aquí de Guadalajara saluda al matrimonio Valderas y agradece por sus enseñanzas como siempre acertadas. Y muchísimas gracias por saludos a nosotros. Gracias. Margarita de Martínez. Margarita. Bueno, no le entiendo bien si dice Margarita, pero según yo dice Margarita o Maritza de Martínez, de aquí de Zapopan, Jalisco. Muchísimas gracias y vas a estar dentro de nuestras oraciones. María Mercedes Domínguez de aquí de Guadalajara, gracias. Y Socorro Gómez de aquí de Guadalajara nos manda decir que la mente no muere cuando muere el cuerpo, que está comprobado que hay dos inteligencias, la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma. Y pregunta de lo que está tratando Arturo y Gema, y pregunta, ¿acaso una persona con retraso mental al morir sigue también con el mismo retraso? Y pues bueno, nos estabas No, comentando. por supuesto que no, porque el retraso tiene que ver con el hardware, es decir, con el cuerpo, Con el cuerpo. La parte con biológica. la parte física o biológica del cerebro. Pero el espíritu está íntegro. Por eso la persona tiene dignidad como persona independientemente de su condición, de su estado. Entonces no, por supuesto que no. El espíritu se manifestará en toda su plenitud. Y tiene razón en que hay dos tipos de inteligencia, ¿no? La de la mente y la del cuerpo. Lo que sucede, vamos a decir, es que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de adaptación también, pero están unidos a la mente. Nosotros sabemos, por ejemplo, o al espíritu, que cuando nosotros nos asustamos, el cuerpo va a reaccionar automáticamente, el pulso cardíaco va a aumentar. Entonces, es una... Y por eso decíamos, es una integración, es una unidad del ser humano, no somos partes de... Pero qué buen ejemplo acabas de darme para saber la diferencia entre el software y el hardware. Es decir, yo tengo un disco duro muy revolucionado, probablemente, Ajá. ¿verdad? Con una memoria RAM X, Sí. y el sistema operativo que ya traigo yo, pues funcionará en base a mi software, digo, a mi hardware, ¿no? Sí, mi hardware es muy lento, es decir, Pues ahí se atora. pues por más que el disco tenga la capacidad para funcionar a alta velocidad, no lo va a hacer. Así Es como sería por tener retraso. un corazón de águila metido en un Pollito. pollito Sí. o en un pajarito muy pequeño, un colibrí. O sea, está Sí. queriendo salir. Y yo creo que es importantísimo también, al hablar del cuerpo, por lo que decía Socorro, nuestro cuerpo en sí es un milagro y es una maravilla. No por decir que es la parte biológica, lo despreciamos, ¿no? No. Sino que es hecho minuciosamente como un gran regalo, como una gran maravilla. Y yo quiero aprovechar también, Arturo, Mariana y Salvador, mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por internet. En nuestra página arturoygema.com tenemos el link de María Visión. Sí. Y ya nos llegaron saludos desde Australia, Qué hermoso. desde Holanda, hermoso. desde Estados Unidos. Sí, porque también nos pueden ver por internet, independientemente de los 22 países de habla hispana donde nos están viendo. Exacto. Sí, pusimos ahí la invitación al programa, entonces un saludo a todos los que por internet ahí en la página. Lo que pasa es que ya lo pusiste en holandés, ya lo pusiste en inglés, ya lo pusiste en francés, en Salgan Deutsch, con los subtítulos. en alemán. En alemán. Para los de habla hispana. Ah, bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Adelante. Fíjate, hay una serie de características ya aplicándonos a nosotros que somos parte de esa humanidad y estamos representados en este hombre que llevaba 38 años enfermo. ¿Cuáles son las características de un enfermo? En general, y que van a ser las características nuestras, sea en la enfermedad física, pero también en la enfermedad emocional o en la Espiritual enfermedad también. social o espiritual. Bueno, ahí va, porque la idea del texto bíblico es ver en dónde estamos. Si estamos dentro de la multitud que está ahí tirada,
Características de las personas enfermas o perfil del enfermo. Primero, están tirados, inactivos y son personas pasivas. Sí, el enfermo normalmente va a ser una persona pasiva. No va a tener esta capacidad de movimiento. Y no solamente lo vemos en una persona que estuviera muy enferma físicamente. En las personas que tienen daños emocionales suelen ser pasivas. Quieren que los demás hagan las cosas en lugar de ponerse ellos en movimiento. Quieren que los demás asuman responsabilidad, pero ellos no. Entonces, en cualquier plano físico, intelectual, emocional, social, el enfermo va a ser una persona pasiva. Es que no hay nadie que me ayude en mi enfermedad. O ese Exacto. mismo ejemplo también, la gente que como que deja todo al ahí se va y ya hasta que Posponer llega y el dejar. momento ya como que empieza a hacer las cosas porque dice ya las tengo que hacer, pero no como que toma la actitud, ¿no? Es eso. Exacto. No es proactiva, es más bien pasiva. El segundo rasgo es personas dependientes o Sí. incluso codependientes. Este hombre es así. Está tirado ahí y depende De que ver alguien lo viene alguien meta. a llevarlo al agua. Una persona enferma es dependiente de los demás. Una persona que está enferma físicamente va a depender que los que están sanos le compren el medicamento, le lleven el alimento, le ayuden, etc. Entonces hay una dependencia. La dependencia emocional o la dependencia social, la codependencia, son signos de enfermedad interior y hacen que dependamos de lo que los demás dicen o hacen para nosotros también hacer o decir. Bueno, el tercero es algo que por ahí burbujea mucho. La persona enferma es quejumbrosa. Sí. Entonces, cada que andamos en las quejas, estamos ya entrando a la zona de la enfermedad. Cuando Sí. somos muy quejumbrosos. Lo que sucede es que las lamentaciones o las quejas tienen que ver con una característica que es estar mirando lo que está mal y estar hablando de eso. Lo vemos con mucha frecuencia en las noticias, en los diarios, en la conversación de todos los días. Con mucha frecuencia es estar simplemente haciendo énfasis en lo que está mal, en los daños. ¿Cuántas conversaciones de personas se convierten en torneos de enfermedad? Como un estoy pesimismo, ¿no? Sí, es una visión negativa, incapaz de ver lo que está positivo. ¿Cuántas veces te han operado a ti? 14. No, yo te gano. yo tengo más. Yo tengo 15. Es el Sí. torneo de la Sí, enfermedad. sí, ¿no? Exacto. sí, ay. Ay, A ver Dios quién mío. No, y es que tengo Ay, una Dios enfermedad mío. tan rara que no me pueden Oye, pues hacer no son nada, ¿no? competencias, ¿no? Sí. A ver quién tiene la enfermedad más rara de todos Más nosotros, rara, ¿no? sí. Y este hombre es quejumbroso, es decir, es que nadie me lleva. Por eso decía, no respondió a la pregunta de Jesús, se quejó. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona no va a hacer cambios? Cuando te dice sí, pero. Cuando una persona le dice, oye, dice, es que tengo dolor de cabeza o me pasa esto o con mi marido esto, mis hijos. Bueno, ¿por qué no haces esto? No, sí, pero es que... El pero es no. El pero es volver otra vez Exacto. a caer Es no lo voy en a la hacer. misma Ujú. queja. No voy a hacer eso. Cuarto, Ponerle trabas. son personas envidiosas. Envidiosas porque no toleran, viendo su propio mal, no toleran el bien ajeno. De hecho, esa es la envidia. El pesar, el dolor, el sufrimiento, el enojo, el coraje por el bien ajeno. Entonces, por eso el envidioso, en lugar de tomar al que está bien como modelo para superarse, intenta denigrarlo, descalificarlo, bajarlo a su propio nivel. Eso es lo que hace la persona envidiosa. El quinto rasgo es tener un sentido mágico con la enfermedad. Sí. Exacto. El sentido mágico es increíble porque se cree que la enfermedad es solamente un, vamos a decir, resultado de que tal órgano funcionó mal. Y entonces debe haber algún remedio fuera de mí para eso. Vamos a suponer una persona que tiene problemas de acidez o de irritación en el estómago. Puede estar buscando un medicamento que lo cure, que lo alivie de la acidez o de todo esto. Pero, por ejemplo, la persona buscará ese remedio un poco mágicamente, como los niños
porque creen que la vida se va a mover a base de milagros. Y entonces esperan ese medicamento mágico. Cuando uno les dice, bueno, está bien, a lo mejor en ese momento, por la situación de crisis en la que pasas, pues tómate esto, pero a lo mejor lo que te está ocurriendo es que tu estilo, el estilo de vida que tienes para comer, es el que está detrás de la enfermedad. No dejas el irritante, no dejas el café, no dejas las cosas que te perjudican y si quieres aliviarte mágicamente. Sí, y esto es interesantísimo verlo, porque, por ejemplo, cuando personas que tienen esos problemas van con el médico, dicen, es que el médico me quitó esto y esto y esto y esto. Y ya que me lo quitó, me mejoré muchísimo. Como ya estoy mejorado, ahora el médico ya me dio permiso para seguir comiendo lo que comía antes. Tenemos que ir a un corte, Gema, Arturo, Mariana, estimado auditorio. Regresamos con ustedes, no nos cambie, tenemos 2 obsequios y yo creo que los boletos y la playera la vamos a dejar para el siguiente programa porque es para el evento del 16 de marzo. Así es que podemos dejarlo para el próximo programa. La obsequiaremos de las llamadas en el próximo sábado para nuestro auditorio. Esto que nos dejó aquí Francisco González para este gran evento de una conferencia magistral, la presentación de su libro No tengas miedo, que se vende aquí en María Visión. No nos cambie, regresamos. Aquí con nosotros con este tema ¿Quieres curarte? Aquí en A Corazón Abierto en su programa. Muchísimas gracias por sus llamadas y por participar con nosotros. Y pues bueno, estábamos tratando los puntos de una persona enferma, de las personas que quizá no se quieran curar, porque es una pregunta que parece obvia, pero ya nos dimos cuenta que no, ¿cierto? Y sí, yo creo que asumir la responsabilidad de decir, de la voluntad de decir sí quiero curarme o no quiero curarme. El otro día escuché en una homilía que decía el padre, Dios no actúa sin la voluntad. Si no hay voluntad del hombre, Dios no actúa. Y entonces aquí es importantísima esta pregunta. ¿Quieres curarte? Poder decir realmente sí quiero. El alcohólico, Gema, el alcohólico que por decisión propia quiere curarse, va y se interna con su maletita a un lugar donde quieren que lo ayuden. Exacto. Se interna, tiene los recursos y dice, ojalá saliendo de aquí no vuelva ni a oler el alcohol. Exacto. Ese ya se alivió. Sí. Ese ya está del otro lado. Pero al que meten a curarlo y dicen, cuando salgan voy a echar una copa de vino o de alcohol, pues ese no se va a aliviar, ese no quiere curarse. La voluntad está ahí. Y fíjate, en ese caso es muy claro, por ejemplo, en el alcohólico, porque no estaríamos hablando específicamente de la enfermedad física, decíamos que con mucha frecuencia es resultado de otra desarmonía. En el caso, por ejemplo, del alcohólico, efectivamente, lo primero que tiene que sanar es la mente, las emociones. Tiene que revisar de dónde le viene este deseo o necesidad que se le convierte en vicio y lo atrapa. Y ahí ya tenemos en la personalidad un problema de salud que tiene que curarse. Si una persona que se sabe que es alcohólica, que tiene problemas en su trabajo, en su familia, por su modo de beber, no decide dejar de beber, que es una decisión, es lo que decía Gema. La voluntad. La voluntad no se va a sanar. Tiene que sanar esa parte. ¿Y por qué no se toma la decisión? Es como si Jesús al alcohólico le preguntara, ¿te quieres curar? Y el alcohólico dijera, pues lo que pasa es que mi esposa es tan difícil y la vida está tan complicada y si es tan rico, sabe, tan sabroso. Pues no es una respuesta, no es un sí quiero. Otra vez el sí, pero... Es sí, pero no. Es sí, pero no. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo, implica tiempo, implica dinero, implica sufrimiento, implica a veces dolor, si la privación. Fíjate, las características de la persona sana. Una persona sana es activa, no está ahí tirada, se mueve, actúa, trabaja, tiene iniciativa, es independiente, no espera que le traigan las cosas, ella consigue, trabaja, sale hacia los demás y ella misma se convierte en apoyo, en ayuda y en servicio para los demás. No espera que los demás lo estén apoyando. La persona sana. Lo más importante, ¿no? Sí. Como que no espera que le den, sino que ella da, como actúa. Claro, por eso el servicio, la proactividad, el ser positivo, el resolver,
el tener la voluntad de superarse es signo de salud y nos conduce hacia la salud. No solamente la salud física, es la salud integral. Por eso decíamos, si el alcohólico que ya tiene un problema en el estómago o X, si quisiera curar, primero tiene que tomar esta decisión. A la pregunta de ¿quieres curarte? Tendría que ser un sí rotundo, directo, específico, concreto. Si no se toma la decisión así y no se asume la responsabilidad personal, seguiremos dando excusas, nos seguiremos quejando, seguiremos siendo dependientes de los demás, seguiremos pasivos, seguiremos estando tirados, seguiremos asignando responsabilidades a todos los que están a nuestro alrededor. Todo eso es signo de que no nos hemos curado. Y no podemos vivir la vida cristiana en esas condiciones de enfermedad interior. Eso no se puede. Bueno, a mí me encanta la respuesta final de Jesús que le dice, bueno, la instrucción más bien, ¿quieres curarte? Le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y anda, le dice. Son las 3 instrucciones que le da. Levántate, toma tu camilla y anda. Es ponte en movimiento, ponte en acción, tomar la camilla. Es interesante el texto, pero no alcanzamos a leerlo, el que le sigue a este que leímos. Porque este hombre va cargando su camilla y entra al templo. Pero era sábado ese día y estaba prohibido trabajar. Y en las leyes judías se consideraba trabajo cargar la cama. Entonces, y como era su cama o su camilla, pues lo tenía prohibido. Entonces lo van a detener diciéndole que no puede hacer eso. Pero implica trabajar. Entonces levantarse es sanarse, tomar la camilla es trabajar activamente para mejorar, para equilibrarnos, para llevar una vida muchísimo más armónica de como la tenemos. Y andar quiere decir ponerse en movimiento, es el signo del saludable, el trabajar, el ser proactivo, el alejarse de todos estos comportamientos que vimos del enfermo. Y insisto, no es el enfermo físico, es como un signo nada más de las verdaderas enfermedades que son la indecisión, la falta de determinación, etcétera. Entonces, pues decía San Ignacio, basta de lamentaciones y a trabajar. Es lo que decía. Arturo y Gema, tenemos, gracias a Dios y a nuestro auditorio, mucha voz de nuestro público. Alfredo Trujillo nos vuelve a llamar y pregunta que si hay diferencia entre curar y sanar. Digamos que para lo que estamos hablando es igual. Prácticamente es igual, ¿no? Porque, bueno, pues sí, en todas interviene la voluntad. Sí. Dijo, sí, en las dos. Y por eso ese pensamiento mágico de que me voy a encontrar afuera algo que yo debo hacer dentro, pues es de los niños son los que tienen pensamiento. Claro, por eso les puedes dar un dulcecito, un placebo y a lo mejor se alivian, ¿no? Claro. Y piensan que se curaron Sí, ya por eso. Claro. Placebo. Y siempre el ser humano como que anda buscando la panacea, ¿te has fijado? Sí, porque no nos gusta trabajar. Así es muy difícil trabajar, tomar la camilla, levantarse, servir a los demás. Es difícil, hay que sufrir para dejar de sufrir. A ver, Gema tiene una llamada. Ofelia Rodríguez de Zapopan dice, la señora comenta que tiene 3 hijos, el de en medio nació con problemas de riñón, esto hizo que se le diera toda la atención al enfermo. En la actualidad hay problemas entre los hermanos, pues piensan que todavía él es el preferido. ¿Qué pueden hacer, Ofelia? Tienen que hacer un proceso integral familiar de reintegración, de reconciliación. José Juan Reyes de México, Santa Elena Hacienda, dice, ¿por qué la iglesia prohíbe saber manejar la glándula pineal? Bueno, porque yo creo que es entrar en la parte de la persona interna y hay ese tipo de prácticas que la iglesia no las permite. Bueno, nada más tendríamos oportunidad de leer algunas llamadas que nos quedan pendientes, no sin antes decirle a Socorro Salazar de Monterrey, Nuevo León, que el libro del que me está preguntando usted es 40 visitas al Santísimo Sacramento del altar. Lo venden aquí en María Visión, se llama 40 visitas. Lo que pasa es que pueden pensar que es diferente porque a veces leo de la 1 a la 40 y a veces leo de la 40 a la 1 para hacerlo un poquito más variado porque a veces no alcanzo a leer todo, Claro. en la duración nocturna. Mariana, nos tenemos que despedir.
Pues las llamadas entonces las dejamos para el próximo programa, pero de todas maneras agradeciendo mucho la participación, las oraciones y todos sus saludos y felicitaciones. Pero hay que seleccionar 2 para que se lleven esos 2 obsequios que nos trajeron Gema y Arturo. De todas maneras, vamos a seleccionar 2 de las que nos acaban de llegar, y es Maribel Razo Gómez, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Mira, para tu cuello. Que pase por un costalito que la va a curar. Así es. Si tiene alguna enfermedad, la va a curar. La alivia. Es muy rico porque esto desestresa, sí. Y el otro es para Socorro Gómez, de aquí de Guadalajara, Jalisco también. Muchas gracias por sus llamadas y que pase por él aquí a María Visión. Gema, nos despedimos. Ay, pues muchísimas gracias por todo. Y yo creo que si Jesús hoy nos está diciendo, ¿quieres curarte? Revisar y poder decir desde el corazón, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero curarme, pero me falta fuerza en mi voluntad. Dame fuerza para poder hacer la parte que me toca. Todo es posible con tu poder y mi decisión. Arturo. Pues invitarlos también, ahí en la página que tenemos en internet, tenemos muchos recursos para que la gente se ponga a trabajar. Si tenemos que hacer un esfuerzo, si queremos sanar en todos los planos. Entonces, que nos visiten, hay muchísimos recursos ahí que les pueden ayudar. Y pues como decía San Ignacio, basta de lamentaciones, vamos a ponernos a trabajar. Pues muchas gracias principalmente a Dios por permitirnos estar aquí, a nuestros invitados, a ti Salvador, y a ustedes que nos están viendo en casa. Muchas gracias. Pues gracias de verdad a nuestros amigos, hermanos camarógrafos, al switcher, al máster, a todos los que hacen posible que esto llegue hasta donde usted se encuentra. ¿Quieres curarte? Depende de ti. Gracias. Estoy a tu puerta y ya...